Muy bien. A partir del verso 24 del capítulo 3 de Primera de Juan. Oramos al Señor diciendo: Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, por tu presencia en medio nuestro, por la realidad de tu presencia en medio nuestro, porque tú no eres un Dios lejano, pero eres un Dios cercano, santo, santo, santo y bueno. Oro, Dios, para que tu palabra en esta mañana, tal cual ella misma afirma, sea como espada de dos filos y corte hasta partir los ligamentos y llegar hasta el tuétano de nuestros huesos, de tal forma de que todo lo que no es tuyo sea expuesto, todo lo que no es tuyo en nosotros sea expuesto, y podamos experimentar la sanidad y la liberación de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos continúe ministrando a todos, y que en este tiempo a nuestros niños tu palabra también afirmada en sus corazones y en sus espíritus de fruto, no posteriormente, sino ahora, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Llegamos al final de la serie de Primera de Juan, y creo que usted seguramente estará de acuerdo conmigo. Ha sido muy, muy desafiante la palabra de Juan. De hecho, toda la escritura es útil, afirma ella misma, pero en particular esta de Juan ha sido realmente estremecedora y desafiante para mí en lo personal, que lo preparo para poder compartirlo con la congregación, y espero de que realmente sea edificante para ustedes. No podemos venir a la palabra de Dios y no reaccionar a ella. Esa es la razón por la cual cada vez que compartimos la palabra, le solicitamos, le pedimos que usted piense en ella, reflexione sobre ella y reaccione a Dios. No se trata de reaccionar al predicador de turno, necesitamos responderle a Dios. Y este pensamiento es importante, hermanos, porque no importa quién esté predicando, quién esté compartiendo la palabra, usted y yo necesitamos entender que es Dios el que está hablando, que está utilizando a una persona en particular, ciertamente, pero es Dios el que está hablando, es la palabra de Dios la que está siendo predicada. Y usted y yo necesitamos responder a la palabra de Dios. Tal vez no, la palabra sí lo afirma, de que en los últimos tiempos la característica de los hombres y mujeres, usted lo puede encontrar ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, si no me equivoco, en donde habla de que son amadores de sí mismos, son egoístas, son interperantes y demás, y demás, y demás. Y está hablando de características de personas que están pensando en sí mismas. Y ustedes y yo que estamos en este mundo real, nos damos cuenta de que cada vez más las personas piensan en sí mismas. No hay cabida para más nada. Yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz. Y en principio no hay nada de malo en la aspiración. De hecho, sería antinatural pensar lo contrario, porque todos queremos ser felices. Pero, cuando estamos en Cristo, la felicidad no se convierte en una meta por sí sola. De eso entendemos que la felicidad es circunstancial y pasajera, porque aún en medio de las pruebas yo puedo experimentar gozo y fortaleza de Dios. Aún en medio de las situaciones difíciles yo puedo experimentar que Dios es mi fortaleza. Aún en medio del dolor mi corazón puede cantar y puede alabar a Dios. Aún en medio de la escasez, yo sé que Dios me va a proveer. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué es importante que usted y yo entendamos esto? Porque nosotros, como dice Juan en el capítulo 5,
dice, tenemos vida eterna. Nuestra vida en este lugar es pasajero, hermanos. Todo lo que usted y yo tenemos hoy día, el día que partamos no lo vamos a llevar. Por muy bonito que sea, por más que le haya costado, por más lágrimas que haya derramado, usted y yo no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que hoy tenemos, incluyendo nuestros seres queridos. Pienso en los antiguos egipcios, ¿no? Salah, la mujer del faraón, las mujeres del faraón, el día que el viejo partía del balde, las enterraban allá arriba, porque como se tenían que ir para otra vida con ellas, sí existe otra vida, pero cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de la vida que Él nos ha regalado, independientemente que su esposa, su esposo sea cristiano, sus hijos lo sean, usted no lo sea. Entienda por favor que cuando nos presentemos delante de Dios, solitos delante de Dios, tendremos que darle cuenta a Él de lo que Él ha colocado en nuestras vidas. Por eso es que no podemos perder tiempo jugando al cristiano, o jugando al religioso, o jugando a lo que sea, porque Dios, que mira el corazón y conoce nuestras intenciones, nos escanea. Recuerda que estábamos hablando la semana pasada del escaneo, que a mí me gustan las cómicas. Yo soy fan de las cómicas de mi tiempo. Ahora, no sé si los ¿cómo se llaman? Los Increíbles, gracias. Los Increíbles, sea el tiempo antes o el tiempo de ahora, no importa, pero Los Increíbles, me encanta esa película. De hecho, hablé con alguien para presentárselo a los niños, porque es un tremendo mensaje para poder entender los dones del Espíritu Santo. Gracias, hijo, por el papá. Todavía no he visto la segunda, no me han llevado al cine todavía, así que no hay tiempo, hermano, escúchame por favor. No hay tiempo, amigo, escúchame por favor, de jugar al religioso. Dentro de poco, mucho más de lo que nosotros pensamos, sonará la final trompeta. Y aquellos que están en Cristo y murieron en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en medio de esa realidad en donde estamos escuchando tantas cosas que parecen ser de Dios, con Biblia en mano, desde los púlpitos o desde la radio o desde cualquier otro medio de comunicación, parecen ser de Dios, pero cuando uno se mete a querer indagar, investigar, nos damos cuenta que son mentiras. Como nunca antes, hoy es importante que usted y yo nos metamos con Dios. Necesitamos meternos con Dios, hermanos. Usted necesita como nunca antes, hoy día, meterse con Dios. ¿Qué es meterse con Dios? Aquí puse como nota de margen, necesitamos volver a los fundamentos de la palabra. Cuando empecé a caminar en los caminos del Señor, a mí me enseñaron lo siguiente. Tenía un maestro de escuela dominical, algunos de ustedes habrán escuchado de él, Fulo Vergara. Éramos un grupo de muchachos, todos éramos varones. Y yo recuerdo que él, los domingos, después que terminaba el culto, nos íbamos con él a su oficina, donde laboraba, y ayunábamos. Tendría yo 12, 13, 14 años por ahí. Yo ayunar a los 14 años. Dios mío, obviamente después de haber pasado una noche de parranda anterior, porque ustedes saben que yo parrandeé parejo, pero si no lo saben, lo saben luego. Yo era de lo que, y era maestro de escuela dominical, y yo recuerdo, yo me veo a mí mismo, lo recuerdo, viví en Juan Díaz en ese momento, y en la mañana iba en el bus, eran como 30 minutos de transporte de Juan Díaz a Caledonia, 35 no más de eso, en aquel entonces, para que vean los tiempos han pasado. Y yo iba hilando la clase que iba a dar a los muchachos del día de la escuela dominical.
Pero el Fulvio Vergara, no sé qué vio, pero vio algo. Y nos metían en un ayuno, y íbamos a su oficina de que ayunar. Yo estaba sentado, postrado, o más bien arrodillado, mirando a los otros compañeros orar. Y yo abría los ojos y digo, ¿qué estamos orando? Ya yo terminé de orar hace rato. ¿Qué más le voy a decir a Dios? Dios, lo que tengo que decirte te lo digo y ya, vaya a contar. Pero no hay problema, Dios no se enoja por eso. Lo que tenga que decirle a Dios, dígaselo. Si le toma un minuto, dígaselo, pero dígaselo. Lo demás es historia. 40 años después estoy aquí. ¿Quién iba a creerlo? Mi maestro de escuela dominical creyó. Mi maestro de escuela dominical creyó. Meterse con Dios, hermanos, necesitamos orar. Se me enseñó que cuando yo hablo con Dios a través de la oración, Dios me responde a través de su palabra. Lo otro que necesitamos hacer es ir a la palabra, volver a la palabra. Porque la palabra de Dios es verdad. Escúcheme por favor, la palabra de Dios es verdad. De tapa a tapa, todo lo que dice el texto bíblico es verdad. Y desde esta perspectiva, si yo me acerco a Dios y me acerco a su palabra, digo y encuentro y entiendo lo que dice su palabra, entonces yo debo alinearme con los planes de Dios, hermanos míos, porque escúchame por favor, toda la palabra de Dios se cumplirá, absolutamente se cumplirá, toda, absolutamente toda se cumplirá. Esto debe traer temor al corazón del hombre, debe traer temor a su corazón y al mío también. Y eso es lo que Juan estaba afirmando a sus lectores. Terminamos la serie hoy, pero la palabra de Dios pues no termina y no pretendemos que en un mes podamos cubrir todo lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Pero lo cierto es que algunas cosas que hemos estado afirmando durante estos domingos y durante los miércoles también, durante los viernes, perdón, también, tienen que ver con esto. Con la realidad de la palabra de Dios. Para los primeros cristianos, Jesucristo, no era un holograma, no era virtual, no era un hombre que simplemente pasó. Era el testimonio real de que era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y anima a sus lectores, porque, como dice el mismo Juan, Él ya nos dio vida eterna. Dios ya nos dio vida eterna. Vaya conmigo ahí en 1 de Juan capítulo 5, verso 13, por favor. Y siga la lectura. Dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis que, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No dice van a tener vida eterna, tenemos vida eterna. Con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, con el pago de la deuda, tenemos vida eterna. No vamos a tener, tenemos vida eterna. De hecho, todo ser humano tiene vida eterna. Somos eternos, fuimos creados por Dios para la eternidad. La pregunta es, ¿dónde la va a pasar? Porque para aquellos que creemos en Jesús ya tenemos vida eterna y sabemos, como bien lo afirma Pablo, sabemos, no es un toque de puerta para ver cuál se abre y si saco el premio. Aquellos que estamos en Cristo sabemos que tenemos vida eterna, que somos pasajeros. Meternos en la palabra y, segundo, lo reafirmo, meternos en oración. Eso es lo que dice el verso 14 y el 15. Es un texto que a mí en lo particular me encanta. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos,
hago un paréntesis, conforme a su voluntad, no es lo que yo quiero, no es lo que a mí se me antoja, no es lo que se me ocurre, no es lo que Dios quiere. Dios no está en el negocio como padre queriendo que los niños, ay, quiero que estés contento, así que lo que me pides te voy a dar. ¿Saben que hay padres así? Que para no escuchar a sus hijos llorar, le dan lo que le pidan. Pues usted puede patalear todo lo que quiera porque Dios le va a dar lo que está en su voluntad. Así que comienza a patalear porque Dios no le va a dar lo que usted quiere. Dios le va a dar lo que está en su voluntad. Así que deje de pedir tonterías. Dejemos de pedir tonterías. Yo comenzando la lista. Lo que está en su voluntad, no le pida a Dios, no le pregunte a Dios. ¿Esto es tu voluntad? Usted sabe que no. Usted y yo sabemos que no. Así es que volviendo a los fundamentos, la palabra y la oración, escúcheme en el nombre de Jesús. Si usted no está metido en la palabra y usted no está orando, usted es presa de cualquier inventor y mentiroso y se lo va a llevar entre las patas. Porque solamente aquellos que conocen al Señor saben acerca de su misericordia, de su fidelidad, de su grandeza, de su poder. Solo aquellos que lo conocemos. ¿Y cómo lo voy a conocer si no paso tiempo con Dios? Desde esa perspectiva, hermanos, ahí mismo en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, la semana pasada revisábamos los 2 primeros versos, decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ¿ahora qué? Somos hijos de Dios. Necesitamos pararnos en esa verdad, hermanos. Usted necesita y yo necesito reenfocar. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y si soy hijo o hija, mi primer deseo es agradar a mi padre. ¿Sabe qué está sucediendo? Que habemos muchos malos padres. Padres que no reflejamos la gloria de Dios. Y nuestros hijos no quieren saber nada de Dios, porque no están viendo en sus padres el ejemplo. ¿Cómo van a conocer nuestros niños al Señor si no lo ven en nosotros? Y no estoy hablando de religión, porque lo que se parece o parece ser, no necesariamente es. No estoy hablando de que usted se sepa los cánticos y se sepa todas las emisoras cristianas y la busque en el diario. Estoy hablando de vivir para Dios en santidad. ¿Sus hijos lo ven orar? ¿Sus hijos lo ven metiéndose en la palabra? ¿O solamente lo ven cantando los cánticos? Cualquiera puede cantar, hasta el gallo canta, hermano. Si no, pregunten a Bielka. Bielka canta también. Bielka Vega canta también. Como lo están filmando, ella lo va a escuchar, así que no hay ningún problema. Me va a decir: ay, pastor, ¿usted sí qué es? Yo tengo un corazón para Dios. ¿Por qué es importante esto?
¿Por qué es importante entender que ahora somos hijos de Dios? Efesios capítulo 1, verso 3. Estoy haciendo un repaso del mensaje anterior para poder caer en el de hoy. Efesios capítulo 1, verso 13. ¿Lo tiene? Por favor, léalo conmigo. Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, pueden mirar la progresión. Vuelva a ver el verso 13. En él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído. Oigo y creo. Primero necesito escuchar. Esa es la importancia de ir a la palabra de Dios. Esa es la importancia de, entre otras cosas, de congregarnos. Oigo y creo. ¿Qué está creyendo la gente? La gente está creyendo un montón de basura y de mentiras que están diciendo desde los medios de comunicación y lamentablemente desde los púlpitos. Porque el creer viene por el oír, o la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios, que es verdad. La palabra de Dios sí es verdad, pero lo que predicamos muchas veces no es verdad. Esa es la razón por la cual usted necesita meterse en la palabra. Permitirle a Dios que se revele a su vida. Permitirle al Señor que abra, que le hable a su ser interior. Dios tiene la capacidad de hablarle a usted y usted tiene la capacidad de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque usted es hijo e hija de Dios. Dios no necesita hablar con sus hijos a través de intermediarios. Yo cuando voy a hablar con mis hijos, yo le digo a la muchacha que trabaja con nosotros en la casa: fulana de tal, ve y dile a Yair que venga a mi presencia. Una ridiculez, hermano. Es una ridiculez. Yo voy al cuarto, le toco la puerta y quiero hablar contigo. Dios en esta mañana te está diciendo: quiero hablar contigo. Porque Dios no es ridículo. Nosotros sí, pero Dios no. Di que háblame, papá. Te estoy hablando y no estás escuchando. Te estoy hablando y no estás escuchando. Así que si soy hijo o hija de Dios, Dios ha colocado su Espíritu Santo en mí. He sido sellado con su Espíritu Santo. Ahora sí, volvamos a Primera de Juan, por favor. Y dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Más claro no puede ser. Y entramos a un terreno que a alguna gente le tiene temor. Y yo no sé, yo no entiendo por qué, porque Dios es espíritu. Y Él trata con nosotros de manera espiritual. Pero en el mundo espiritual no solamente está Dios, está Satanás, que por definición es mentiroso. ¿Recuerdan el Edén? Mientras tentaba a Adán y a Eva, palabras más, palabras menos, dice: así que Dios les dijo. ¡Qué desvergüenza, hermano! O sea, piense por favor el Dios de la creación, y una de sus criaturas pone en duda lo que el Dios de la creación ha hecho. Hay que ser cara dura, hermano. Hay que ser sin rostro.
para poner en duda lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo quiero decirle esta mañana que exactamente funciona igual. Necesitamos ser muy duros el día de hoy para no creer lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra de Dios es verdad. Creámoslo o no, la palabra de Dios es verdad. Créalo usted o diga amén o no diga amén, a Dios no le importa y a mí tampoco. La palabra de Dios es verdad. Será mejor que nosotros nos aferremos a Dios. Es un tiempo de aferrarnos a Dios, hermanos. Porque como bien dice Juan, hay muchos profetas mentirosos. Y yo estoy seguro que más de uno de nosotros ha escuchado cualquier mentira en algún momento y lo hemos creído. ¿Cómo saber entonces la verdad? Tenemos que meternos en la palabra. Para que el Espíritu de Dios nos revele la verdad. Escucha una de las verdades de la palabra de Dios. Verso 4 del capítulo 4 de Primera de Juan. Quiero que lo lea conmigo en voz alta. Verso 4 del capítulo 4 de Primera de Juan. Hijitos, ¿vosotros qué? No lo lea por encima. Dice, ¿ustedes a quién pertenecen? ¿A quién pertenece? Usted tiene que responderse a sí mismo, a sí misma esa pregunta. ¿De quién eres? Si te preguntaran, si hoy fuera tu último día y viene la muerte a preguntar por ti y te pregunta directamente mirándote a los ojos, ¿tú de quién eres? ¿Usted qué va a responder? No, yo iba al centro familiar cristiano y mi pastor era José Calame, se lo van a llevar rapidísimo. Porque va a decir, a José Calame conozco el centro familiar cristiano, pero ¿tú quién eres? No me iba a quedar con ese, ¿verdad? ¿Usted quién es? Necesitamos entender quién soy, dice Juan, aseverando una verdad espiritual. Vosotros sois hijos de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Soy hijo de Dios porque he nacido de nuevo, porque Él ha colocado su sello de su Espíritu Santo en mi vida. No soy una víctima, ni tampoco soy un pordiosero, porque lo que sigue adelante, hermanos, es poderoso. Dice en la segunda parte del verso 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya, 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 aleluya. Mayor, ¿sabe qué es mayor? Mayor es más grande, poderosísimo, alto, sublime, eterno. La gran mentira de Satanás es decirnos que Él está a la par de Dios, como quien está haciendo un más de pulso. Y entonces Satanás vence a Dios y dice, no, hermanos, eso no dice mi Biblia. Mi Biblia dice que Él venció a todas las tinieblas y las expuso. Lo afirma que resucitó al tercer día. Si Jesús no hubiera dicho verdad, muerto se hubiera quedado. Y estuviéramos visitando ahorita su tumba. Ahora usted dirá, pero si los discípulos robaron el cuerpo, que fue la teoría, la conspiración que mandaron por ahí desde hace 20 siglos atrás. Ok, déjenme decirle algo. Si Cristo no hubiera resucitado, el libro de los Hechos no existiera. Si Cristo no hubiera resucitado el día de Pentecostés, no hubiera descendido el Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera resucitado, usted no estaría aquí escuchando. Yo tendría un lugar mejor que perder mi tiempo aquí esta mañana. Yo voy a escuchar algo que yo ni siquiera creo. Mejor voy para la playa o a hacer cualquier cosa.
La razón de que Cristo resucitó es porque usted y yo estamos aquí, hermanos. Pero es que no lo veo. Bueno, métase con Dios para que lo vea. Tiene que meterse con Dios. Nadie se lo puede describir, usted lo tiene que experienciar. Usted tiene que experimentar, usted mismo tiene que experienciar la presencia de Dios en su vida. Es que yo le quiero sentir y no siento nada. Bueno, ¿cómo va a sentir algo si no se mete con Dios? Es que tengo este problema y no veo respuesta. Métase con Dios. Ah, pero todo lo que ustedes hacen es métase con Dios y ore. Que no hay de otra, hermano, no hay de otra. Hay que buscar a Dios para poder escuchar y poder verlo. No hay de otra. En el mundo natural usted mete el agua en el microondas, le pone un minuto y sale caliente, usted mete el té en la bolsita y se le hace el té. Pero en el mundo espiritual no funciona de esa manera. La verdad de Dios afirma que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y cuál es el punto? El punto es que todo aquel que niega que Jesús es el Cristo no le pertenece a Dios. Vaya conmigo rapidito al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, el verso 11. Verso 9, capítulo 3, verso 9. Marcos, capítulo 3, verso 9. Y dijo a sus discípulos, Jesús, obviamente, que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle muchos tenían plagas, caían sobre él. Y dice, y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Si el inframundo, Satanás y todos sus secuaces, pudieron reconocer en Jesús al Hijo de Dios, la pregunta es, ¿de qué le sirvió o de qué le sirve? De absolutamente nada. Porque no se trata de reconocer que Él es el Hijo de Dios. No es suficiente. No solamente reconozco que Él es el Hijo de Dios, sino que me someto a su voluntad. No solamente decirlo como quien repite palabras vacías. Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si no decido someterme a su voluntad, esa confesión no sirve de nada. La confesión de fe tiene efecto cuando yo someto mi corazón y mi voluntad a la voluntad de Dios. De nada sirve que usted y yo no sepamos los cánticos, vengamos a la iglesia, participemos, ofrendemos, diezmemos, etcétera, 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 si mi corazón no está sometido al Señor. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 4:7? ¿Quién lo busca y lo lee en voz alta? Se pone de pie y lo lee en voz alta, rapidito. Santiago 4:7. Gracias. Someteos a Dios. ¿Saben qué es sometimiento? Bajar la cabeza. Nuestro orgullo no nos deja bajar la cabeza delante de Dios. Nuestro orgullo no nos deja someternos a Dios.
orgullo no te deja someterte delante de Dios. Estás en Cristo, estás sellado por el Espíritu Santo de Dios. Estás en Cristo, pedirás a Dios y orarás a Dios en la voluntad de Dios. Orarás, Señor, venga tu voluntad, así como se hace en los cielos, que se haga en la tierra, en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi negocio, en mi nación. Me someto a ti, Señor. Me someto a ti, Señor. Me someto a ti, Señor. Me someto a ti, oh Dios. Me someto a ti. Verso 13 del capítulo 4 de Primera de Juan. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Está afirmando lo que Pablo escribió anteriormente. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Juan persistentemente afirma de que estamos en Dios, para luego afirmar la manera de manifestar esa permanencia en Dios es que nos amamos unos a otros. Nadie puede decir yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Es una mentira. Y el mentiroso en la creación es Satanás. Y ya revisamos el domingo pasado, Juan confrontando a sus lectores y a nosotros también, que si andamos en verdad, necesitamos amarnos unos a otros. Pero si andamos en mentira, somos hijos de Satanás. Su presencia está en esta mañana en medio de nuestros hermanos. Su presencia está en medio nuestro en esta mañana, y es importante que usted lo pueda discernir. ¿Qué cosas Dios te está diciendo que necesitas arreglar? Yo estoy convencido en mi corazón que Dios nos está diciendo cosas específicas a nosotros, no solamente a ustedes, a mí también, que necesitamos arreglar. ¿Por qué? Porque el amor que expresamos a otro es la señal segura de que Dios vive en nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios capítulo 13, del famoso capítulo del amor de Pablo? Cuando empieza a definir el amor, permítanme leerlo para ustedes. El verso 4 del capítulo 13 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda el rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Pastor, pero ese es el texto para el Día de los Enamorados. Este es el texto para todos los días. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Y no hay un amor diferente para unos y un amor diferente para otros. El amor de Dios es amor de Dios y ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué le ha dicho Dios hoy? Incline su rostro, por favor. ¿Qué te ha dicho a ti Dios hoy? Quiero solicitarte que respondas a Dios. Te quieres colocar en pie ahí en tu lugar, lo puedes hacer. Te quieres arrodillar ahí en tu lugar, lo puedes hacer. Deseas acercarte hasta aquí adelante y postrarte en la presencia de Dios, también lo puedes hacer. Pero no salgas de este lugar sin responder a Dios. No salgas de este lugar sin responderle a Dios. Tal vez estás aquí esta mañana, pero nunca has abierto tu corazón a Jesús y lo has recibido como tu Señor y tu Salvador. No le has entregado tu vida a Dios. Y esta mañana es una bonita oportunidad para hacerlo. Entregarle tu vida a Dios. Si ese es tu deseo, ahí donde estás sentado o sentada, repite conmigo esta oración diciéndole: Dios, aquí estoy. Te entrego mi vida así como está. Recíbeme como a tu hijo o tu hija y coloca el sello de tu Espíritu Santo en mí, como dice tu palabra, porque quiero ser hijo tuyo. Recíbeme como a tu hijo. Perdona por favor mis pecados con los cuales te he ofendido. Y que la sangre de Jesús me limpie totalmente. Gracias, Señor. Ahí donde estás sentado, sentada con tu rostro inclinado delante de Dios en reverencia, Señor. Si hiciste esta oración conmigo esta mañana, ahí donde estás sentado, sentada, levanta tu mano y permíteme verlo. Si hiciste esta oración conmigo y nunca antes la habías hecho,
Por favor, te pido que levantes tu mano y permíteme ver. En nombre de Jesús, gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pueden bajar su mano. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia con mis hermanos y hermanas. Quiero rogarte, Señor, que nos perdones porque hemos pecado contra ti. Porque hemos creído la mentira del diablo y no tu verdad. Yo oro en esta mañana en el nombre de Jesús que todo velo sea roto en este momento, toda mentira del diablo en los oídos, en las mentes, desaparezca ahora, Señor, en el nombre de Jesús, y podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablándonos. Y nos volvemos a ti, Señor, de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Así es, no hay nada comparable a ti, Jesús. El mundo no quiere vender otra cosa, pero es irreal. No hay nadie comparable a ti. Nada ni nadie que se compare a ti, Señor. Eres único, eres único, eres único, eres único. Puede tomar la mano de su hermano que tiene al lado, la persona que tiene al lado, ore por él, ore por ella, bendígale. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, la vida de mi hermano, de mi hermana, bendícela, Señor. Afirma la verdad de tu palabra esta mañana. Somos hijos tuyos, sellados, Señor, con tu Espíritu Santo. Creados, Señor, para hacer tu obra. Creados para hacer tu obra. Creados para hacer tu obra. Afirmas que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo afirmas, Señor, lo afirmas, fírmalo, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, Espíritu